El laboratorio no se había equivocado. Ese fue el pensamiento que cruzó mi mente cuando vi la cara de mi médico aquella mañana de marzo. Llevaba el papel en la mano, lo había mirado 3 veces seguidas y todavía no terminaba de creerlo. Me miró por encima de sus gafas, dejó el informe sobre la mesa con ese gesto pausado que los médicos usamos cuando necesitamos ganar un segundo para procesar algo, y me dijo una frase que nunca voy a olvidar. Alejandro, necesito que me cuentes exactamente qué hiciste estos últimos 90 días, porque esto no lo he visto en 20 años de carrera. El número en ese papel era 2.1. 3 meses antes era 8.4. Y no habían cambiado las máquinas. No había error de laboratorio. Lo mandaron a repetir 2 veces más, solo para asegurarse. 3 análisis, 3 resultados. Los 3 decían lo mismo. Si estás viendo este vídeo ahora mismo, probablemente no lo estás viendo porque tengas curiosidad académica sobre el PSA. Lo estás viendo porque tienes miedo, porque sabes lo que se siente esperar los resultados de un análisis con el estómago encogido, contando los días como si fueran años. Sabes lo que es que tu médico te diga «vamos a vigilarlo» y que esas 4 palabras te acompañen a todas partes durante semanas, al trabajo, a la cena con tu familia, a la cama por la noche. Y quizás, y esto me importa decirlo desde el principio, también sabes lo que es levantarte a las 3 de la madrugada, no porque necesites ir al baño, aunque eso también ocurre, sino porque tu cabeza simplemente no puede parar. Porque a las 3 de la mañana aparece esa palabra que nadie quiere pronunciar en voz alta. Esa fue mi realidad hace 2 años. Y hoy quiero contarte, sin filtros y sin rodeos, exactamente lo que hice y por qué funcionó cuando todo lo demás había fallado. Antes de entrar en materia, quiero dejarte 2 preguntas abiertas que voy a responder más adelante en este vídeo. La primera, hay un compuesto específico, uno que muy probablemente tienes en tu cocina ahora mismo, que en estudios clínicos ha demostrado reducir el PSA de manera estadísticamente significativa y que la mayoría de médicos nunca mencionan. No es el que te estás imaginando. La segunda, cometí un error importante durante los primeros 30 días de mi protocolo que casi hizo que todo fracasara, y voy a contarte exactamente cuál fue para que tú no pierdas esas semanas como las perdí yo. Sigue aquí, porque lo que viene es lo más importante que vas a escuchar sobre tu próstata en mucho tiempo. Primero necesito que entiendas algo fundamental sobre el PSA que tu médico probablemente no te explicó con el detalle que merece. El antígeno prostático específico no es un marcador de cáncer. Repito esto porque es crucial. El PSA no es un marcador de cáncer, es un marcador de estrés prostático. La próstata produce PSA como parte de su función normal, pero cuando el tejido prostático está irritado, inflamado, comprimido o dañado, produce más, mucho más. Eso significa que un PSA elevado puede ser señal de cáncer, sí, pero también puede indicar prostatitis crónica, hiperplasia benigna de próstata, una infección urinaria reciente, una eyaculación en las 48 horas previas al análisis o simplemente un estado inflamatorio sistémico que tu cuerpo lleva meses o años cargando en silencio. El problema real es que cuando el número aparece alto en el papel, el miedo lo ocupa todo y la conversación clínica salta directamente a biopsia sin pasar por una conversación más profunda, más matizada, sobre qué está generando ese estrés prostático y si se puede abordar de otra manera. Lo que ocurre dentro de la próstata cuando el PSA empieza a escalar es un proceso complejo y en muchos casos mucho más manejable de lo que el sistema médico convencional sugiere. En la mayoría de los hombres mayores de 50 años, el proceso arranca con una acumulación progresiva de dihidrotestosterona, la DHT, dentro del tejido prostático. La DHT es la forma más activa de la testosterona y cuando se acumula en exceso en la glándula, estimula el crecimiento celular de manera descontrolada. Simultáneamente, un entorno inflamatorio crónico, alimentado por una dieta rica en grasas proinflamatorias, niveles elevados de cortisol por estrés sostenido y una microbiota intestinal alterada, amplifica esa señal de crecimiento. La próstata se inflama, crece y produce más PSA. Y aquí viene la parte que nadie te cuenta. Cuanto más PSA hay, más miedo
miedo sientes. Cuanto más miedo sientes, más cortisol produces. Cuanto más cortisol produces, más inflamación generas. Y más inflamación significa más PSA. Es un ciclo que se retroalimenta a sí mismo y que muy pocos enfoques convencionales están diseñados para interrumpir desde la raíz. Lo que más me pesaba en aquella etapa, y aquí te hablo como paciente, no como médico, no era el número en sí, era la sensación de haber perdido el control sobre mi propio cuerpo. Tienes 50 y tantos años, has construido una vida, has sostenido a tu familia y de repente hay algo dentro de ti que crece sin permiso, que no responde a tu voluntad y que nadie parece querer explicarte del todo. Mi médico era un excelente profesional, pero la consulta duró 12 minutos. Me dijo, lo volvemos a medir en 3 meses, y me mandó a casa con una palmada en el hombro. Esos 3 meses fueron los más largos que recuerdo. Me sentaba en reuniones de trabajo pensando en ese número. Cenaba con mis hijos sin escucharlos de verdad. Me despertaba antes del amanecer con la certeza hueca de que algo malo se estaba cocinando dentro de mí y yo no hacía nada para detenerlo. Y hay una consecuencia de todo esto, que rara vez se menciona en consulta y que sin embargo afecta a todos los hombres que pasan por esta situación: el impacto en la relación de pareja. Mi mujer lo percibió antes de que yo pudiera verbalizarlo. El silencio durante las cenas, la distancia que se instaló en la cama, la irritabilidad que se colaba en conversaciones que no tenían nada que ver con la próstata. Un PSA elevado no es solo un problema de salud física, es una sombra que se mete en todas las habitaciones de tu vida y cambia la temperatura de cada espacio. Eso también hay que nombrarlo. Llevo más de 25 años trabajando en medicina funcional, con una especialización específica en salud prostática y equilibrio hormonal masculino. Me formé primero como médico convencional en la Complutense y después completé formación avanzada en fitoterapia y medicina integrativa, una disciplina donde España tiene una tradición seria y respetable que combina el rigor de la evidencia científica con el conocimiento profundo de las plantas medicinales que llevamos siglos usando en esta tierra. A lo largo de mi carrera he acompañado a más de 2000 hombres con problemas prostáticos y he visto de primera mano qué funciona, qué no funciona y dónde falla el sistema cuando deja a los hombres solos con su miedo y un número en un papel. Pero también quiero ser transparente contigo sobre algo. Ninguna de esas credenciales me preparó emocionalmente para el momento en que yo mismo me convertí en el paciente. Fue en una revisión de rutina, hace algo más de 2 años. Tenía 55 años, me encontraba en buena forma, hacía ejercicio regularmente, comía de manera razonablemente saludable. El PSA salió en 8.4. Mi urólogo, que además es amigo de hace muchos años, me dijo que probablemente era benigno, pero que convenía vigilarlo de cerca. Y también pronunció la palabra biopsia como una posibilidad que no debíamos descartar si el número seguía subiendo en la siguiente medición. Yo, que había sentado a cientos de pacientes frente a esas mismas palabras y les había ayudado a procesarlas, me descubrí completamente descolocado cuando era yo quien las recibía. Esa noche dejé a un lado toda mi racionalidad clínica y me permití sentir exactamente lo que siente cualquier hombre en esa situación: miedo, incertidumbre, una pregunta que no me atrevía a formular del todo. Pero al día siguiente de esa noche, algo hizo clic. Me dije, Alejandro, tienes el conocimiento, tienes la formación, tienes 25 años de estudiar exactamente esto. Aplícatelo a ti mismo con la misma disciplina y la misma seriedad con que se lo aplicarías a tu mejor paciente. Convirtió en tu propio caso clínico. Y eso hice. Durante 90 días documenté absolutamente todo: lo que comía, los suplementos que tomaba con sus dosis exactas, el sueño, el estrés, los síntomas urinarios, los niveles de energía. Y el resultado de ese proceso es lo que quiero compartirte hoy con todo el detalle que me sea posible. Lo primero que cambié fue el marco mental con el que estaba abordando la situación. Dejé de tratar el PSA como si fuera el problema en sí mismo y empecé a verlo como lo que realmente es: una señal de alarma que el cuerpo activa cuando su entorno interno ha dejado de ser el adecuado. El PSA no era mi enemigo, era mi cuerpo diciéndome que algo estaba fallando en las condiciones en las que vivía. Y si yo era capaz de cambiar esas condiciones, la inflamación, el desequilibrio hormonal, el estrés oxidativo, el cortisol crónico, el cuerpo tenía todos los recursos para responder. Esta distinción parece filosófica, pero tiene consecuencias prácticas enormes, porque en lugar de ir a la guerra contra un número, te pones a trabajar en alianza con tu biología.
El protocolo que construí se sustenta en 4 pilares que actúan de manera sinérgica. No puedes tomar solo uno y esperar los resultados que yo obtuve. La potencia está precisamente en la combinación. El primer pilar es la nutrición antiinflamatoria de precisión, y cuando digo precisión me refiero a algo muy diferente de come más sano o come más fruta. Me refiero a eliminar activamente los compuestos dietéticos específicos que alimentan la inflamación prostática y sustituirlos por compuestos que la calman de manera documentada. En la práctica, esto significó eliminar por completo los aceites vegetales refinados, girasol, maíz, soja, todos ellos con una proporción altísima de omega 6 proinflamatorio. Significó reemplazar cualquier proteína animal procesada, embutidos, carnes curadas, hamburguesas industriales, por proteína limpia, sardinas, caballa, salmón salvaje, huevos de calidad, legumbres. Y significó que cada comida principal girara alrededor de vegetales de hoja verde, crucíferas como el brócoli y la coliflor, y frutas con alto contenido en pigmentos antioxidantes. Y aquí llegamos al compuesto específico que prometí mencionarte, ese que tienes probablemente en tu cocina y que la mayoría de los hombres subestima por completo. El licopeno. Es el pigmento carotenoide que da su color rojo al tomate, a la sandía, a la papaya y a los pimientos rojos. Y hay una cantidad impresionante de evidencia científica sobre su efecto directo en el tejido prostático. Un estudio realizado en la Universidad de Illinois y publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry demostró que el consumo regular de licopeno reducía los marcadores inflamatorios dentro del tejido prostático y se asociaba con descensos estadísticamente significativos en el PSA. Un metaanálisis posterior de 2022, publicado en la revista Nutrients, que consolidó los datos de 12 ensayos clínicos, encontró que la suplementación con licopeno se asociaba con una reducción media del PSA de entre el 11 y el 23% en hombres con niveles elevados. Pero aquí está el detalle crucial que cambia todo y que la mayoría de la gente no conoce. El licopeno del tomate crudo tiene una biodisponibilidad extremadamente limitada. El cuerpo no puede absorberlo bien en esa forma. Para que el organismo lo aproveche de verdad, necesitas 2 cosas: calor y grasa. Tomate cocinado con aceite de oliva, una salsa, un sofrito, un concentrado, un gazpacho que haya reposado. Durante mis 90 días, incorporé una ración generosa de tomate cocinado con aceite de oliva virgen extra en la comida principal cada día, sin una sola excepción. Ese fue mi compromiso no negociable número 1. El segundo pilar fue la suplementación de precisión, y en esto quiero ser muy específico, porque la diferencia entre los suplementos que producen resultados y los que no suele estar exactamente en la forma química y la dosis, no solo en el nombre del ingrediente. La curcumina liposomal, y subrayo liposomal, no la cúrcuma en polvo que se vende en el supermercado, cuya biodisponibilidad es mínima, tiene una acción antiinflamatoria sobre el tejido prostático que está bien documentada en la literatura científica. La tomé en dosis de 500 miligramos 2 veces al día, con la comida. El extracto de té verde estandarizado en EGCG, epigalocatequina galato, muestra en estudios en humanos una asociación con PSA más estable y en modelos celulares inhibe activamente la proliferación de células prostáticas. El zinc, en forma de bisglicinato o glicinato de zinc, no el óxido de zinc que tiene muy baja absorción, es fundamental porque la próstata es el tejido del cuerpo humano con mayor concentración de zinc, y una proporción importante de hombres con PSA elevado presenta un déficit de este mineral que nadie ha pensado en medir. A todo esto añadí la Serenoa repens, palma enana americana, pero en extracto lipofílico estandarizado, que es el único formato con respaldo clínico real y consistente en la reducción del volumen prostático y la mejoría de síntomas urinarios. Una herramienta que resultó fundamental para mantener toda esta estructura organizada semana a semana y que hoy recomiendo de manera habitual a mis pacientes en consulta fue llevar un registro diario estructurado. Síntomas urinarios, calidad del sueño, nivel de energía, adherencia a cada elemento del protocolo. Hay una aplicación que uso específicamente para este tipo de seguimiento, la Tomato App, y dejo el enlace en el comentario fijado justo debajo de este vídeo. Lo que más me ayudó de ella fue ver los patrones semana a semana con datos reales, no con la percepción subjetiva que a veces nos engaña en ambas direcciones. Con datos puedes ajustar, sin datos solo tienes esperanza.
El tercer pilar, y este es el que más consistentemente se ignora y el que más consistentemente sabotea los resultados de quienes intentan protocolos similares, fue el manejo del sistema nervioso y el cortisol. Puedes hacer todo lo demás perfectamente, pero si tu sistema nervioso autónomo lleva meses o años en modo de alarma sostenida, el cortisol elevado va a seguir alimentando la inflamación sistémica que mantiene irritada a la próstata. Implementé un protocolo de respiración diafragmática lenta, 4 segundos de inspiración, retención de 4, 8 de expiración, durante 10 minutos cada mañana antes de revisar el teléfono. Establecí una regla de pantallas apagadas a las 10 de la noche y comprometí una ventana de sueño consistente entre las 10:30 y las 6:30 de la mañana, algo que para alguien que había vivido toda su vida adulta, despierto hasta la 1 de la mañana, fue, sinceramente, más difícil que cualquier otro cambio dietético. El cuarto pilar fue el ejercicio, y aquí hay un matiz importante que vale la pena conocer. El ejercicio intenso y extenuante puede elevar el PSA de manera transitoria. Lo que funciona es lo contrario, movimiento moderado y consistente. 30 minutos de caminata a paso enérgico cada mañana, sin excepciones, y 2 sesiones semanales de ejercicio de fuerza de cuerpo completo. El mecanismo es claro en la literatura. El ejercicio regular mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la grasa visceral y disminuye los niveles circulantes de estradiol, que en hombres con exceso de tejido adiposo abdominal contribuye de manera directa al desequilibrio hormonal que favorece el crecimiento prostático. Los resultados no llegaron de golpe, llegaron de manera escalonada, como suele ocurrir cuando trabajas con la biología del cuerpo en lugar de contra ella. Al mes, lo que noté fue principalmente en la energía y en el sueño. Me despertaba más descansado, tenía más claridad mental durante el día, pero no tenía forma de saber qué estaba pasando con el PSA. Al llegar al segundo mes, empecé a notar diferencia en los síntomas urinarios, menos urgencia por la noche, el chorro más consistente y sin esa sensación de vaciado incompleto que me había acompañado tanto tiempo que ya ni la reconocía como anormal. Sentía que algo se estaba reorganizando, y cuando llegué al análisis de los 90 días y vi ese 2.1 en la pantalla, genuinamente pensé que habían mezclado las muestras en el laboratorio. Llamé, descartaron el error, lo mandé a repetir por mi cuenta en un laboratorio diferente. La segunda muestra marcó 2.3. Mi urólogo, ante mi insistencia de que él mismo lo verificara, lo pidió por tercera vez. El resultado fue 2.0. Me miró un largo momento y me preguntó qué había hecho. Pero quiero ser completamente honesto contigo, mi caso no es el único y tampoco es el más llamativo que he visto desde que empecé a aplicar este enfoque de manera sistemática con mis pacientes. Manuel tiene 62 años. Llegó a mi consulta hace 18 meses con un PSA de 11 y un urólogo que ya tenía programada la conversación de biopsia para la siguiente revisión. Manuel tenía además síndrome metabólico. Llevaba 10 años tomando inhibidores de la bomba de protones para la acidez gástrica, un detalle que resulta ser muy relevante porque estos medicamentos reducen drásticamente la absorción de zinc y magnesio, y su dieta era un retrato de inflamación crónica, ultraprocesados, aceites refinados, alcohol diario, muy poca fibra. Adaptamos el protocolo a su realidad específica. Corregimos primero el déficit mineral con suplementación de zinc, quelado y magnesio. Intensificamos la dieta mediterránea con énfasis especial en el licopeno y las crucíferas. Y trabajamos la pérdida de peso de manera gradual pero constante. A los 4 meses, el PSA de Manuel era 4.2. La biopsia quedó pospuesta indefinidamente. Recibí un mensaje de voz suyo que todavía tengo guardado en el teléfono. Los primeros 10 segundos solo se le oye llorar. Después dice: Alejandro, me devolviste la tranquilidad. Eso, para mí, vale más que cualquier publicación académica. La evidencia científica que respalda cada elemento de este protocolo es sólida y está en expansión. Un ensayo clínico de 2021 publicado en el Journal of Clinical Oncology demostró que una intervención dietética antiinflamatoria intensiva de 6 meses producía reducciones estadísticamente significativas en biomarcadores de inflamación prostática, incluyendo el PSA.
En cuanto a la curcumina, un ensayo italiano de 2020 con pacientes en vigilancia activa por cáncer de próstata de bajo grado mostró que la suplementación con curcumina liposomal retrasó de manera significativa el tiempo hasta la progresión del PSA frente al grupo placebo. Y sobre la Serenoa repens, un metaanálisis de Cochrane que analizó más de 30 ensayos clínicos con miles de pacientes, confirmó beneficios consistentes en la reducción de síntomas urinarios y en el volumen glandular. Ahora sí, el error que prometí contarte. Durante los primeros 30 días del protocolo, mi perfeccionismo de médico me jugó una mala pasada. Intenté implementar todos los cambios simultáneamente y de manera perfecta desde el primer día. Y lo que ocurrió es que cuando llegaba una semana de mucho trabajo, de viaje, de estrés, la arquitectura completa del protocolo se derrumbaba. Me había condicionado para hacer todo o nada. Si no podía completar cada punto del plan, sentía que había fracasado completamente. Ese pensamiento de todo o nada estuvo a punto de hacerme abandonar en la cuarta semana. Lo que me salvó fue simplificar a 3 compromisos absolutamente no negociables. Los 3 anclajes del protocolo: el tomate cocinado en la comida principal, la caminata de 30 minutos y la suplementación básica. Todo lo demás era bienvenido cuando era posible, pero esos 3 no caían nunca. La consistencia imperfecta, aplicada durante 90 días, supera siempre a la perfección que dura 2 semanas y luego se abandona. Hay un factor adicional que los estudios recientes están empezando a documentar con fuerza y que yo viví de primera mano en mi propio proceso. La microbiota intestinal tiene una influencia directa sobre el metabolismo de los estrógenos y los andrógenos y por tanto sobre el equilibrio hormonal que condiciona la salud prostática. Los hombres con disbiosis intestinal, desequilibrio en la composición de su flora, presentan niveles más elevados de beta-glucuronidasa, una enzima bacteriana que reabsorbe los estrógenos que el hígado ya había procesado y preparado para eliminar, devolviendo esos estrógenos a la circulación. Más carga estrogénica significa más estímulo al crecimiento del tejido prostático sensible a las hormonas. Por esa razón, incorporé fermentados de calidad, yogur natural sin azúcar, kéfir, chucrut casero y fibra prebiótica específica al protocolo como parte integral del enfoque, no como complemento ocasional. Quiero darte 3 cosas concretas que puedes implementar desde mañana mismo, independientemente de en qué punto te encuentres en tu situación particular. La primera es lo que en mi consulta llamamos el anclaje prostático del mediodía. Toma 2 cucharadas soperas de concentrado de tomate cocinado, el tipo que viene en lata o en tubo, sin añadidos, y mézclalas con una cucharadita de aceite de oliva virgen extra. Añádelo a tu comida del mediodía. Eso es todo. No necesitas un gazpacho elaborado ni una receta especial. Ese pequeño gesto, repetido cada día sin excepción, te garantiza una dosis diaria de licopeno biodisponible que muy pocos hombres en España están obteniendo de manera consistente, a pesar de vivir en el país del tomate. El calor de la cocción y la grasa del aceite hacen el trabajo de liberar el licopeno de la matriz celular del tomate y hacerlo disponible para tus tejidos. La segunda medida es la que más resistencia encuentra cuando la propongo, pero también la que más diferencia produce en menos tiempo: eliminar el alcohol durante 90 días. No me refiero solo al consumo excesivo, me refiero también al consumo que culturalmente consideramos moderado: 2 cervezas en la cena, una copa de vino con la comida. El alcohol, incluso en esas cantidades, inhibe la aromatasa hepática, la enzima responsable de degradar el estradiol, y produce como resultado un incremento en los niveles de estrógeno circulante en los hombres. Más estrógeno relativo significa mayor estimulación del crecimiento del tejido prostático sensible a las hormonas. Durante mis 90 días no probé el alcohol. Lo sé, para muchos hombres eso parece imposible, pero si tu PSA está elevado, esos 3 meses de abstinencia pueden marcar la diferencia entre un número que genera alarma y uno que no. La tercera cosa que te pido que hagas es llevar a tu próxima consulta médica una solicitud específica. Pide que te midan no solo el PSA total, sino también el PSA libre y que te calculen el índice PSA libre sobre PSA total. Este cociente es un discriminador de riesgo mucho más refinado que el PSA solo. Cuando el índice supera el 15%, la probabilidad de que el origen sea benigno es muy alta. Cuando cae por debajo del 10%, el riesgo de malignidad aumenta de manera significativa.
Muchos médicos no lo solicitan de manera rutinaria, a menos que se lo pidas tú explícitamente. Conocer ese índice te pone en una posición completamente diferente para tener una conversación real con tu urólogo, una conversación desde el conocimiento en lugar de desde el miedo ciego. Y antes de llegar al cierre, quiero contarte la historia de Roberto, porque su caso ilustra algo que ningún análisis de sangre puede capturar completamente. Roberto tenía 58 años cuando llegó a mi consulta. Su PSA era 6.8, lo que por sí solo ya generaba preocupación, pero lo que a él más le pesaba no era ese número. Era la disfunción eréctil que había aparecido en los últimos meses y que ninguno de los médicos que había consultado había relacionado con su salud prostática. En medicina funcional, entendemos que la inflamación crónica sistémica no afecta solo a un órgano, sino a todo el sistema, incluyendo la función endotelial, que es la capacidad de los vasos sanguíneos de dilatarse adecuadamente. Y la erección depende exactamente de esa capacidad vascular. Cuando tratamos la inflamación de Roberto desde la raíz, con un protocolo similar al que te he descrito, a los 5 meses su PSA había bajado a 3,2. Pero lo que él me dijo en esa consulta de seguimiento no fue bajó el PSA. Me dijo, recuperé mi vida de pareja, no el número, la vida de pareja. Ese es el territorio real donde este trabajo importa. Vuelvo a aquella mañana de marzo en la consulta de mi urólogo. Después de ver el tercer resultado y de que la incredulidad en su cara fuera reemplazándose poco a poco por algo parecido a la curiosidad científica, me preguntó qué había hecho. Le expliqué el protocolo en detalle, con toda la evidencia que lo sustentaba. Me escuchó durante varios minutos en un silencio que raramente le había visto, y al final dijo algo que me quedé guardando. Esto no está en ningún protocolo estándar que yo haya aprendido, pero los números están aquí delante y son absolutamente reales. Esa frase para mí es el resumen más honesto de dónde estamos. La medicina convencional tiene herramientas extraordinarias, imprescindibles, especialmente cuando hay una patología grave que requiere intervención. Pero existe un territorio, ese territorio intermedio donde el PSA sube sin diagnóstico claro, donde el cuerpo lleva meses mandando señales que nadie sabe bien cómo interpretar, donde el enfoque funcional e integrativo tiene algo que ofrecer que los protocolos estándar simplemente no tienen. Si has llegado hasta aquí, si estás viendo este vídeo desde ese lugar de preocupación silenciosa que yo conocí también hace 2 años, quiero que te lleves algo muy concreto. El cuerpo tiene una capacidad de respuesta que a veces nos sorprende, incluso a quienes llevamos décadas estudiándolo. No siempre, no en todos los casos, y siempre en diálogo con el seguimiento médico adecuado, pero más veces de las que el sistema nos hace creer. Y no tienes que atravesar esto solo ni a oscuras. Si mi historia y lo que hemos visto hoy te han aportado algo valioso, te invito a suscribirte al canal. Cada semana comparto protocolos nuevos, análisis de investigación actualizada y casos clínicos reales sobre salud masculina y bienestar prostático, siempre desde una perspectiva integradora y basada en evidencia real. Es el trabajo al que llevo 25 años dedicado y quiero seguir compartiendo todo lo que sé. Recuerda también que la aplicación Tomato App que mencioné para llevar el seguimiento diario del protocolo está enlazada en el comentario fijado justo debajo de este vídeo. Úsala si quieres tener datos reales de tu evolución, como los tuve yo durante esos 90 días. Porque en salud, lo que no se mide, no se mejora. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene.